El último amigo del Papa Francisco. La despedida de su leal compañero. El Papa Francisco, antes de morir, primero se despidió de su cachorro, su perrito, su mascota. Ese pequeño ser que en silencio había acompañado sus últimos años de vida, en los pasillos silenciosos del Vaticano, en sus oraciones solitarias, en sus tardes de meditación donde ya pocos podían llegar hasta él. Amigo, así lo había llamado. Un nombre sencillo, como todo en la vida de Francisco, quien nunca buscó grandezas ni títulos, solo quiso siempre ser un servidor humilde de Dios y de los hombres. Nadie, salvo algunos pocos en su círculo más cercano, sabía de la existencia de Amigo. No era una mascota exhibida ante cámaras, no era una figura pública. Era simplemente eso, un amigo fiel, de 4 patas, que había llegado a su vida de forma casi milagrosa. Se decía que años atrás, un grupo de niños pobres de Buenos Aires, a quienes Francisco conocía desde su tiempo como arzobispo, le habían enviado una carta sencilla, junto a un pequeño cachorro callejero, como un regalo de amor. Para que nunca esté solo, decía la carta. Desde aquel entonces, en el silencio de su hogar vaticano, ese cachorro creció. Se volvió su sombra, su confidente mudo, su compañero en las noches de insomnio, cuando el peso del mundo parecía aplastarle el alma. Y ahora, en los últimos días, Francisco sabía que su tiempo se acercaba. No fue por una enfermedad declarada, ni porque alguien se lo dijera. No, fue una certeza que creció en su interior, una revelación suave pero insistente, como el roce de una pluma en la conciencia. Quizá Dios mismo, en su infinita ternura, le había susurrado que ya era hora. Pero Francisco no quiso anunciarlo. No quiso que los fieles se llenaran de angustia. No quiso titulares trágicos ni homenajes anticipados. Solo quiso vivir sus últimos días como siempre había vivido, sirviendo, amando, orando y, en silencio, preparándose. La tarde en que su cuerpo comenzó a mostrar signos visibles de debilidad, Francisco pidió que nadie más lo molestara. Se sentó en su silla de madera junto a la ventana abierta, desde donde podía ver el cielo romano teñido de naranjas y púrpuras. A sus pies, como siempre, Amigo se recostó, atento, sintiendo de alguna manera que algo profundo estaba por suceder. Francisco bajó la mano, acariciando el lomo cálido de su compañero. ¿Sabes, pequeño?, susurró con una sonrisa cansada. Ya me tengo que ir. Pero tú has cumplido tu misión. Nunca estuve solo. Amigo levantó la cabeza, moviendo apenas la cola, como si quisiera decirle que aún no era tiempo de despedirse. Pero Francisco ya había entendido. Había visto cosas en sus últimos sueños, visiones que prefería guardar para sí. Imágenes de la iglesia, del mundo, de almas en pena. Y en todos esos sueños, Amigo siempre estaba a su lado, como recordatorio de que el amor verdadero es silencioso, leal, sencillo. Sus dedos, temblorosos por la edad, se enredaron en el pelaje del perro. Los ojos del Papa brillaban, pero no de tristeza, sino de gratitud. Gracias, murmuró apenas, y en esa palabra se condensó todo, el amor, el dolor, el cansancio, la esperanza. Amigo se incorporó, apoyando sus patas delanteras en las rodillas de Francisco, acercando su hocico al rostro del anciano. Fue entonces que, por primera vez en mucho tiempo, el Papa lloró. No de miedo, no de desesperación. Lloró de amor. Lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas arrugadas mientras abrazaba al único ser que en esos momentos compartía su agonía sin preguntar, sin exigir, sin pretender entender. El Vaticano, acostumbrado al murmullo perpetuo de turistas y cardenales, parecía haberse congelado en un silencio reverente. Allí, en una habitación sencilla, un hombre santo se despedía del mundo, comenzando por su amigo más fiel. Francisco cerró los ojos un momento. Recordó su juventud en Buenos Aires, los atardeceres en el barrio de Flores, los partidos de fútbol callejero, las carcajadas, los pequeños dolores, las primeras oraciones. Todo estaba ahí, como un río que desembocaba ahora en el mar de la eternidad. Abrió los ojos, miró a Amigo y susurró: «Pronto verás que vendrán a buscarme. No temas, pequeño. Solo recuerda que el amor no termina nunca». Como si entendiera, Amigo dejó escapar un pequeño gemido. Se recostó de nuevo a sus pies, vigilante, dispuesto a acompañarlo hasta su último aliento. El cielo afuera comenzaba a oscurecer. Las sombras se alargaban en la habitación, cubriendo los muebles austeros, el crucifijo de madera colgado en la pared, los libros apilados en la esquina. Francisco respiró hondo. No sentía miedo. Sentía paz. Amigo, inmóvil a su lado, era su puente a la tierra, su último lazo a una vida que ya comenzaba a desvanecerse, como neblina en la mañana.
Así pasaron las horas. En silencio, en amor, en despedida. Y aunque su cuerpo se debilitaba, Francisco encontró fuerza en su último amigo para mantenerse erguido, para sonreír una vez más, para bendecir en su corazón a cada alma que había conocido, a cada rostro que había amado, a cada dolor que había ofrecido a Dios. La noche cayó suavemente, y con ella, una nueva etapa se acercaba. Pero antes de cruzar ese umbral, Francisco había querido cumplir un último acto de amor. Despedirse de su amigo, agradecerle, bendecirlo, porque incluso para un papa, el amor más grande se mide en los gestos más sencillos. Y así, abrazado en espíritu a su pequeño compañero, el Papa Francisco esperaba, en paz, en fe, en amor eterno. La noche había caído sobre Roma. Un manto espeso de estrellas vigilaba la cúpula de San Pedro, mientras dentro del Vaticano, en una habitación apenas iluminada por una lámpara tenue, el Papa Francisco seguía en silencio, sentado junto a su compañero, su perrito amigo. El anciano pontífice ya sentía como su corazón latía con un ritmo más pesado, como si cada latido fuera un adiós, una cuenta regresiva hacia lo eterno. Pero no era miedo lo que habitaba en su pecho. Era otra cosa, algo más profundo. Francisco había recibido visiones en sus últimos días. No eran sueños ordinarios, no eran imaginaciones de un hombre cansado. Eran mensajes, advertencias, revelaciones que venían del espíritu, sutiles como susurros, firmes como campanadas en medio de la noche. En esas visiones, había visto la tierra. Había visto guerras creciendo como malezas en campos abandonados. Había visto hambre, injusticia, corazones endurecidos como piedra. Había visto también la iglesia, su amada iglesia, tambaleándose entre luces y sombras, entre fidelidad y traición. Y lloró. En su interior, lloró como un pastor que ve a sus ovejas dispersarse en medio de lobos. Sabía que después de su partida vendrían tiempos difíciles. Sabía que los hombres, tan ocupados en sus propios reinos, olvidarían por momentos que su verdadero rey era Cristo. Sin embargo, también vio esperanza. Vio pequeños grupos de creyentes, escondidos en los rincones más olvidados del mundo, encendiendo luces diminutas en la oscuridad. Vio a los pobres, a los humildes, a los perseguidos, manteniendo viva la llama de la fe. Vio que, aunque el mundo tropezara, la semilla del Evangelio no moriría. Francisco respiró hondo, cerrando los ojos. Amigo, a sus pies, no se movía. El animal parecía entender que su amo estaba luchando una batalla invisible, una guerra entre la tristeza y la esperanza. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no advirtió al mundo de todo lo que había visto? ¿Por qué eligió el silencio en lugar de la proclamación? La respuesta era sencilla y a la vez dolorosa. Porque sabía que las advertencias no bastan si el corazón no quiere escuchar. Porque entendió que cada generación debe vivir su propia historia, debe elegir su camino libremente, sin ser forzada por el miedo. Y sobre todo, porque confiaba. Confiaba en que, al final, el amor vencería. Aunque las sombras fueran densas. Aunque el dolor fuera profundo. Así, el Papa Francisco tomó una decisión que solo los sabios pueden entender. Guardar silencio. Orar en lo secreto. Entregar sus visiones a Dios, no al hombre. Había escrito en su diario, un cuaderno pequeño, de tapa desgastada, que siempre mantenía oculto en su mesa, algunas de esas revelaciones. No para publicarlas. No para que se volvieran profecías comerciales. Sino para que, algún día, quizá cuando alguien encontrara esas páginas olvidadas, supiera que él había visto, y había amado hasta el final. Se inclinó lentamente, acariciando la cabeza de amigo. Tú también has visto, ¿verdad, pequeño? Murmuró. Has sentido el temblor de la tierra, el gemido de las almas. El perro levantó la vista, sus ojos brillando como dos luceros pequeños. La noche avanzaba, pero Francisco permanecía despierto. En su mente desfilaban rostros. Niños hambrientos en África. Ancianos olvidados en Europa. Madres solitarias en Asia. Jóvenes confundidos en América. Cada uno de ellos, cada historia, era una herida y una oración. Y en medio de todas esas imágenes, una visión final se alzó, más brillante que las demás. Un niño, de pies descalzos, sonriendo bajo un cielo limpio. Un símbolo de la promesa. De que al final, después de las lágrimas, vendría la alegría. Francisco sonrió débilmente. Sintió en su alma un calor suave, como una caricia de Dios. No todo estaba perdido. No todo estaba oscuro. Había un nuevo amanecer escondido más allá de la noche. Amigo apoyó su cabeza en las sandalias viejas del Papa, como si quisiera protegerlo,
como si supiera que el tiempo juntos era corto. Cuando me vaya, dijo Francisco en voz baja, quédate. No huyas. No llores. Acompaña a quien venga después, porque aún necesitarán amor puro como el tuyo. La lámpara parpadeó ligeramente, como si el viento quisiera colarse en la habitación para escuchar esas últimas confidencias. Francisco se inclinó hacia Amigo y le susurró algo que nadie más escucharía jamás. Palabras selladas en la eternidad. Palabras que solo un alma inocente como la de un perro podía entender sin distorsionar. Esa noche, entre susurros, oraciones y caricias silenciosas, el Papa entregó su carga. Dejó sus revelaciones en las manos de Dios. Dejó sus dolores a los pies de la cruz. Dejó su amor esparcido como semillas invisibles en el viento. Y mientras su cuerpo empezaba a apagarse lentamente, su espíritu brillaba cada vez más. No como una antorcha furiosa, sino como una vela humilde que se consume en amor, entregándose sin miedo, sin queja. Los relojes marcaban las horas, pero dentro de esa pequeña habitación el tiempo ya no existía. Solo quedaba el misterio, la fe, el amor, la lealtad inquebrantable de un pequeño perro que, sin entender de teologías ni profecías, sabía que estaba en presencia de un hombre santo que se preparaba para el encuentro definitivo. Así transcurrió esa noche, en silenciosa comunión, en una despedida que no necesitaba palabras rimbombantes ni gestos grandiosos, porque todo lo esencial ya estaba dicho, todo lo esencial ya estaba vivido. Y mientras en el mundo los hombres dormían, en un rincón olvidado del Vaticano, un papa se entregaba completamente a su Señor, acompañado únicamente por el amor silencioso de su último y más fiel amigo. El amanecer comenzaba a dibujarse tímidamente sobre la ciudad eterna. Los primeros rayos del sol rozaban las cúpulas y los tejados de Roma, trayendo consigo un nuevo día, un día diferente. Dentro del Vaticano, en aquella humilde habitación, todo estaba en calma. Demasiado calma. El Papa Francisco, vestido con su sencilla sotana blanca, permanecía recostado en su lecho. Su rostro, iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana, se veía sereno, apacible. Había entregado su espíritu poco antes de que el primer canto de los pájaros rompiera el silencio. Su último suspiro fue un susurro que solo Amigo escuchó. El pequeño perro, tendido a los pies de la cama, no se había movido en horas. Sus ojos seguían abiertos, atentos, como si velara el cuerpo de su amado amo. No lloraba, no gemía. Solo estaba allí, fiel, inmóvil, en una vigilia silenciosa. Cuando los asistentes entraron a la habitación y vieron la escena, se detuvieron en la puerta, respetando el instante sagrado. No era simplemente la muerte de un papa. Era el paso de un alma humilde, que había amado profundamente, que había servido incansablemente y que había guardado secretos que solo Dios conocía. Uno de los asistentes, con los ojos vidriosos, se acercó lentamente para cubrir el cuerpo con un manto blanco. Amigo gruñó apenas, como protegiéndolo aún en la muerte. Tuvieron que hablarle suavemente, acariciarlo, para que entendiera que su amo había partido hacia un lugar donde él, de momento, no podía seguirlo. El mundo pronto se enteraría. Campanas sonarían. Miles de fieles llorarían. Los medios hablarían durante días, analizando su vida, sus discursos, sus reformas, sus silencios. Pero ninguno de ellos sabría del todo la verdad. Que la despedida más pura que tuvo Francisco no fue ante cámaras ni multitudes, sino en la sencilla compañía de su perro fiel. Pasaron las horas. El Vaticano se llenó de cardenales, de peregrinos, de homenajes. El cuerpo de Francisco fue colocado en una humilde urna, tal como él había pedido, sin lujos ni ostentaciones. Solo una cruz sencilla y su viejo rosario acompañaban sus restos. ¿Y Amigo? Muchos se preguntaban qué harían con el pequeño perro. Algunos propusieron llevarlo a un convento, otros a una familia dentro del Vaticano. Pero la decisión ya había sido tomada mucho antes por el propio Francisco. En uno de sus últimos deseos escritos, dejó indicado que Amigo debía quedarse en los jardines del Vaticano, libre, cuidado, respetado. Que su lugar sería allí, caminando entre los rosales, oliendo las fuentes, acompañando en silencio a quienes se atrevieran a buscar la soledad para encontrarse con Dios. Así fue. Amigo, el perro del Papa, se convirtió en un guardián invisible. Los jardineros lo veían pasar, tranquilo, como un recuerdo viviente del pontífice que había amado la humildad por sobre los tronos, el silencio por sobre el ruido. Y aunque no podía hablar, Amigo llevaba en sus ojos la memoria de aquel hombre que, en sus últimas noches, le había confiado sus más profundas tristezas y sus últimas esperanzas.